Solo quiero contarte una historia. Samuel, cuando fue nombrado por Ana, Joaquín y otros pastores, como sucesor del hermano Aarón, asumió una actitud de respeto, santidad y confianza aparente, en el cuerpo ministerial. Compuesto principalmente por Julián Zamora, Rodolfo Mendoza, Ignacio Castañeda, Antonio Adán, Pablo Valdés. Además, su familia Joaquín Chic, José Chávez, Daniel Núñez, Sergio Martínez, y otros más. Inclusive cuando recibe el ataque de los apostólicos, a través de la serpiente y la paloma, Samuel no sabía qué hacer, y se refugia en Antonio Adán, quien se erige en el gran defensor de Samuel y la iglesia. Y con esto se coloca Antonio Adán, en los cuernos de la luna. Sin embargo, conforme el cuerpo ministerial le dio fortaleza a su elección humana, se transformó en un déspota y prepotente incluso con ellos. Y como suele suceder, una mentira dicha muchas veces se hace verdad entre comillas, y creyéndose Samuel la mentira de que su elección era divina, empezó a abusar del poder que era soportado por los pastores de ese tiempo. Y se creyó con todo el derecho a hacerlo. Si el rey Salomón y el rey David tenían las mujeres que querían, y no por eso dejaron de ser siervos de Dios, ¿por qué no lo iba a hacer él? Si era el siervo de Dios, el mismo Cristo en la tierra, dice en sus predicaciones apostólicas. Además, según él, y muchos despistados pastores y fieles, no peca. Dice la Biblia: bienaventurado el varón al que Jehová no imputa pecado, al contrario, él la santifica. Hasta con eso. Pues dicen las sagradas escrituras que todo lo que toca el altar que es santo es santificado por el altar, y el altar de Dios en esta tierra, es el apóstol de Dios Samuel Joaquín Flores, afirma él. Por la gracia de Dios. Como vemos, Samuel es muy aprovechado de las escrituras cuando conviene. Cristo ya cumplió toda la ley, no hay que observar el Antiguo Testamento para salvar almas, pero, para apoyar sus desviaciones y algunas doctrinas convenientes, como los diezmos, y otras doctrinas dogmáticas de la luz del mundo, recurre animosamente al Antiguo Testamento. Como verán, con esas ideas preconcebidas, enseguida empezó a violar las normas establecidas por la Iglesia de Cristo, y a pisotear la fe sobre todo de las niñas, jovencitas bonitas de la Iglesia. Menospreciando de una manera irracional a su misma esposa, la hermana Eva. Como ejemplo voy a mencionar, cómo defraudó la confianza y admiración que le tenía Rodolfo Mendoza. Al burlarse Samuel en forma descarada de Dalila Mendoza, hija de Rodolfo, enviándola a vagar por el mundo. Ahora vive en Austin, Texas con un negro después de haber ejercido la prostitución. Rodolfo, a pesar de estar en Guadalajara y dar sus diezmos y ofrendas, ha perdido el pastorado, y David, Daniel y Jonatán, haciéndose ignorantes de la situación, trabajan en la obra del Señor de obreros evangelistas, porque no saben hacer otra cosa. A Ignacio Castañeda, no obstante de verle Samuel grandes favores, lo desapareció. Se afirma por muchos lo mandó matar, para callarlo. Pues él lo cuestionaba duramente su conducta inmoral. Antonio Adán, que puedo decir congelado como, dicen por ahí relegado como otros pastores, que son fundamentales en la iglesia. No les dio participación en el Consejo de Obispos, el cual, controla totalmente. Dicho consejo es pura pantalla sin autoridad real ni independencia. Lo constituye su familia y lambiscones como Juan Mancillas y otros, de triste testimonio. Con conducta poco cristiana, pero eso lo trataremos posteriormente. En el Consejo de Obispos solo hay lambiscones, e ingenuos, totalmente ciegos a la conducta inmoral de Samuel Joaquín. Los pastores, diáconos, y obreros honestos, genuinos, que sí, los hay muchos, están relegados allá, donde no estorben, a las intenciones perversas de Samuel. Pero últimamente se ha impulsado el dar a conocer la conducta de Samuel, por las grandes injusticias que hace a su mismo cuerpo ministerial. Y su vergonzoso exhibicionismo comprando papeles de cuestionada validez con su título de $300 doctor honoris causa. Eso ha causado el peor de los escándalos de vanidad de Samuel Joaquín. Dicho titulito muy otorgado a que lo pague por un organismo del extranjero de muy dudosa reputación. El colmo de la vanidad, de pedir a los hermanos de todas las iglesias que paguen de sus bolsas espectaculares que pongan la imagen de Samuel exhibiendo su papelito al aire con gran orgullo. Una verdadera vergüenza para el evangelio genuino y los pastores que trabajan de manera honesta.
Nada que ver con las escrituras. Como dice la escritura. Leo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hay que observar que no dice espectaculares. Más adelante dice. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Nada que ver con la conducta de Samuel como vemos. Y sigue la escritura. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Samuel ha explotado a la iglesia exigiéndoles casas en cada iglesia que existe. Por cierto, casas que nunca usa. Porque rara vez visita las iglesias. Gastos mal aplicados, dinero de los pobres mal empleado. Solo visita a las de USA donde hay dólares y ni ahí llega, a esas casas solo va en ratos. Él se va a sus ranchos, más bien a los ranchos. De lujo que ha comprado. Y sigue diciendo. La escritura. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, y bendecimos. Padecemos persecución, y la soportamos. Nos difaman, y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esta es forma de vida de los apóstoles del principio, solo fue el cumplimiento de las palabras de Cristo. El mundo os aborrecerá. El apostolado lleva consigo la enemistad del mundo, no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Este apostolado con sus consecuencias lo vivió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Y todos los demás apóstoles. Yo pregunto. ¿Samuel Joaquín vive ese tipo de apostolado? Y regresando al tema que nos ocupa, del cuerpo de ministros, que delante de Samuel, conservan una conducta de obediencia total. Pero ya se gesta una rebelión, la cual parece que no podrá comprar como lo hizo en su inicio, porque traicionó a la mayoría de los que lo apoyaron. Dejándolos sin autoridad con amenazas de quitarles su grado de pastor. Y en la pobreza, midiéndoles las migajas que se comen y la ropa que visten, mientras él dilapida los recursos de los pobres, hasta el día de hoy. A pesar de la fuerza que mantiene a Samuel en el poder, por los incondicionales y las autoridades locales. Su alianza con mafias políticas. Y por favores electorales. Aparentemente ha librado las denuncias en su contra, pero las fuentes internas de la iglesia comentan que la caída de Samuel probablemente sea muy pronto. Por el momento seguiremos informando lo que ha pasado en entregas posteriores. Si estos callaren, las piedras hablarían. He dicho. Más información en la página de Ex Hermanos de la Luz del Mundo.